¿Alguna vez has sentido esa sensación de ardor o pesadez en el estómago después de comer y pensaste que era solo acidez? Muchas personas viven con esa molestia diaria, convencidas de que se debe al estrés o a los alimentos picantes, pero detrás de esa incomodidad puede esconderse algo mucho más persistente. Lo curioso es que ese pequeño malestar, al que a veces no damos importancia, suele ser el primer aviso de que el estómago está luchando contra algo que no debería estar allí. Durante años se creyó que los problemas de gastritis o reflujo se resolvían simplemente evitando ciertos alimentos o tomando antiácidos. Sin embargo, hoy sabemos que en muchos casos el verdadero responsable es una bacteria diminuta y silenciosa llamada Helicobacter pylori. Este microorganismo, invisible al ojo humano, tiene la capacidad de instalarse en la mucosa del estómago y alterar su equilibrio natural, generando inflamación y molestias que se confunden fácilmente con una simple acidez. Soy la doctora Clemencia Santos y a lo largo de mi práctica médica he visto cómo miles de personas conviven con esta bacteria sin saberlo. Mi objetivo es ayudarte a entender tu cuerpo, no desde el miedo, sino desde el conocimiento. El cuerpo siempre intenta avisarnos antes de enfermar, y cuando lo escuchamos con atención podemos actuar a tiempo. Cada molestia, cada señal, es una conversación que nuestro organismo inicia con nosotros para pedir equilibrio. Imagina que tu estómago es como una casa bien construida, con paredes firmes que lo protegen del exterior. El Helicobacter pylori actúa como un inquilino oculto que lentamente comienza a deteriorar esas paredes desde adentro. Se instala en las grietas, altera el ambiente y genera una inflamación constante que debilita la estructura. Lo curioso es que, aunque la casa parece en pie, ya está siendo dañada por dentro, y esa es la razón por la que muchos tratamientos superficiales no lograron resolver el problema de fondo. Lo que más sorprende no es cómo esta bacteria logra llegar hasta tu cuerpo, sino cómo consigue sobrevivir en un entorno que, en teoría, debería destruirla. En el siguiente segmento te mostraré cómo lo hace y por qué conocer ese mecanismo puede marcar la diferencia entre un alivio temporal y una verdadera curación. En el interior del estómago habita un ambiente que, a simple vista, parecería imposible para cualquier forma de vida: ácido, caliente y en constante movimiento. Sin embargo, el Helicobacter pylori ha aprendido a sobrevivir allí. Su forma helicoidal, parecida a un pequeño sacacorchos, le permite perforar la mucosa que protege las paredes del estómago. Es como un intruso que atraviesa una armadura biológica diseñada para resistirlo todo. Mientras otras bacterias se disolverían en segundos, esta logra esconderse en el interior del tejido, fuera del alcance del ácido gástrico que debería destruirla. Cuando el cuerpo detecta su presencia, reacciona como una ciudad que intenta defenderse. Los vasos sanguíneos se dilatan, las células inmunitarias acuden al sitio del daño y comienza un proceso inflamatorio constante. Pero la bacteria es astuta, logra mantenerse oculta mientras el organismo repara una y otra vez la misma zona. Es como una muralla en reparación eterna, que nunca llega a completarse porque el invasor sigue allí, rompiendo los ladrillos mientras se construyen. Esa lucha interna genera gastritis crónica, úlceras y, con el tiempo, puede llegar a debilitar el equilibrio general del sistema digestivo. Diversos estudios científicos confirman la magnitud de este problema. Investigaciones de la Universidad de Harvard y la Mayo Clinic estiman que cerca del 60% de la población mundial porta Helicobacter pylori sin saberlo. En países de América Latina, la prevalencia puede superar el 70%. Sin tratamiento adecuado, el riesgo de desarrollar úlcera gástrica o duodenal aumenta hasta en un 20%. Los tratamientos más eficaces actuales, que combinan antibióticos y protectores gástricos, alcanzan tasas de erradicación de entre el 80 y el 90%, pero requieren constancia y seguimiento médico preciso. El diagnóstico es más sencillo de lo que muchos imaginan. Hoy existen pruebas de aliento que detectan la bacteria a través del dióxido de carbono que produce, análisis de sangre que identifican anticuerpos y, en casos más complejos, endoscopías que permiten observar directamente las lesiones en la mucosa. Imagina un pequeño radar que busca rastros del visitante oculto dentro del estómago. Así funcionan estas pruebas y son la clave para iniciar el tratamiento correcto antes de que el daño sea mayor. Pero aquí viene lo más importante. No todos los tratamientos funcionan igual, y ahí está el error más común. Lo que diferencia una curación temporal de una erradicación real no está solo en los medicamentos, sino en entender cómo vive y se esconde esta bacteria, y eso es precisamente lo que descubrirás en la siguiente parte. Uno de los mayores problemas al tratar el Helicobacter pylori es la cantidad de mitos que circulan a su alrededor. Algunas personas creen que basta con tomar una pastilla para curarse. Otras piensan que si el dolor desaparece, la bacteria también lo hizo. Incluso hay quienes confían en que un antibiótico por sí solo resolverá todo el problema. Pero la realidad es mucho más compleja. Esta bacteria no se elimina tan fácilmente, y lo que parece una solución rápida puede convertirse en el inicio de un ciclo interminable de recaídas. El error está en subestimar su capacidad de adaptación.
Cuando los tratamientos se interrumpen antes de tiempo o se usan combinaciones incorrectas de medicamentos y alimentos, la bacteria se vuelve más resistente. Imagina que es como un enemigo que estudia tus estrategias. Cada vez que no completas el tratamiento, aprende a defenderse mejor. Además, ciertos alimentos pueden reducir la eficacia de los antibióticos o alterar el equilibrio de la flora intestinal, debilitando el proceso de curación. Esto puede sorprenderte, pero se estima que alrededor del 40% de las personas que creen haber eliminado la bacteria aún la conservan activa en su estómago. Es una cifra alarmante, confirmada por estudios clínicos en distintas partes del mundo. Muchos pacientes dejan de sentir ardor o pesadez y creen que están sanos, cuando en realidad el Helicobacter pylori simplemente ha reducido su actividad. Luego de unas semanas o meses, los síntomas regresan, a veces con más intensidad. Por eso, el tratamiento efectivo no consiste solo en medicamentos, sino en un enfoque integral. Requiere disciplina, descanso, alimentación consciente, uso de probióticos y controles médicos regulares. Es un trabajo conjunto entre ciencia y estilo de vida. Imagina que tu estómago es un jardín. No basta con eliminar la maleza. Hay que nutrir la tierra para que no vuelva a crecer. La verdadera curación llega cuando fortaleces el entorno en el que la bacteria no puede volver a instalarse. Y si realmente quieres aprender cómo lograrlo paso a paso, acompáñame, suscríbete y quédate conmigo, porque en los próximos minutos te mostraré cómo eliminarla definitivamente y devolverle a tu sistema digestivo el equilibrio que merece. Luis, de 42 años, había aprendido a convivir con el malestar. Cada mañana despertaba con una sensación de ardor en el estómago, y cada noche se iba a dormir con la esperanza de que al día siguiente sería diferente. Durante años pensó que su problema era el estrés, o quizás el café que no podía dejar. Probó dietas, infusiones y medicamentos de venta libre, pero nada parecía detener ese fuego silencioso que le robaba la energía y el apetito. Su historia, como la de muchos, comenzó con una simple molestia que se fue transformando en una compañía constante. Con el tiempo, los síntomas se volvieron más intensos. Luis empezó a sentir hinchazón, náuseas y una sensación de fatiga que lo acompañaba incluso después de comer. Visitó varios médicos y cada uno le recetó algo distinto: antiácidos, protectores gástricos, incluso suplementos naturales. Por un tiempo creyó que estaba mejor, pero los síntomas siempre volvían. La frustración era profunda. Ya no sé qué más hacer, decía, convencido de que su cuerpo se había acostumbrado al dolor. Lo que no sabía es que la raíz del problema estaba oculta, literalmente, en las paredes de su estómago. Cuando finalmente se realizó una prueba del aliento, el diagnóstico fue claro: Helicobacter pylori. Bajo la supervisión médica, inició un tratamiento guiado con una combinación de antibióticos, protectores gástricos y probióticos. Además, cambió su alimentación. Redujo los azúcares, evitó los irritantes y comenzó a comer de forma más consciente. No fue un proceso fácil. Hubo días de cansancio y dudas, pero con constancia el cuerpo empezó a responder. Poco a poco, la inflamación cedió, el ardor desapareció y su digestión volvió a sentirse liviana, como hacía años no la sentía. Hoy, Luis habla de su experiencia con una sonrisa. Recuperó el apetito, duerme sin molestias y su energía volvió a niveles que creía perdidos. Dice que ahora puede disfrutar de una comida sin miedo y que aprendió a escuchar a su cuerpo, a entender sus señales. Imagina esa transformación. El mismo estómago que antes era un campo de batalla, hoy funciona como un reloj bien sincronizado. Su entorno también notó el cambio. Más vitalidad, mejor humor y una sensación de bienestar que se refleja incluso en su piel y su descanso. Su historia es el ejemplo perfecto de que el conocimiento puede sanar cuando se aplica con constancia, porque entender lo que ocurre en nuestro cuerpo es el primer paso para transformarlo. En la siguiente parte te mostraré el método que utilizó Luis y que tú también puedes aplicar para eliminar la bacteria y mantener el equilibrio digestivo a largo plazo. El tratamiento efectivo contra el Helicobacter pylori no comienza con una pastilla, sino con una estrategia bien dirigida. Todo parte de un diagnóstico preciso: identificar la presencia de la bacteria mediante pruebas confiables como el test del aliento o la endoscopía. Una vez confirmada, el plan debe combinar 3 pilares: la medicación correcta, la alimentación adecuada y el fortalecimiento de la microbiota intestinal. Imagina este proceso como una orquesta. Si cada instrumento, el médico, el paciente y los hábitos, actúa en sintonía, la melodía de la curación se vuelve posible. El tratamiento médico estándar es conocido como terapia triple o cuádruple. En la primera se emplea una combinación de 2 antibióticos, junto con un inhibidor de ácido durante 14 días. La segunda añade un protector adicional, especialmente útil en casos resistentes. Estudios de la Universidad de Stanford y la Organización Mundial de la Salud han demostrado que cuando se sigue correctamente, esta estrategia logra eliminar la bacteria en más del 85% de los pacientes. Pero el éxito no depende solo de los fármacos, sino de cumplir el tiempo indicado, evitar automedicarse y realizar controles posteriores para verificar la erradicación completa.
A la par del tratamiento médico, los hábitos diarios se convierten en aliados silenciosos. Evitar alimentos irritantes como el café en exceso, el alcohol y las comidas muy picantes reduce la inflamación y ayuda a la mucosa a regenerarse. Los probióticos y prebióticos son esenciales. Repueblan el intestino con bacterias beneficiosas que fortalecen las defensas naturales del sistema digestivo. Y no menos importante, el descanso y la gestión del estrés. El estómago no solo digiere comida, también emociones, y cuando la mente se calma, el cuerpo responde mejor. Para que te resulte más fácil recordarlo, piensa en este plan paso a paso. 1. Diagnostica correctamente y sigue la indicación médica. 2. Cumple el tratamiento completo sin interrumpirlo. 3. Ajusta tu alimentación. Ligera, natural y sin irritantes. 4. Incorpora probióticos, prebióticos y buena hidratación. 5. Mantén controles y hábitos de descanso que fortalezcan tu equilibrio digestivo. Seguir estos pasos es como construir los cimientos de una casa sólida. Cada uno sostiene al otro para que nada vuelva a colapsar. Y si logras mantener este equilibrio, tu estómago puede regenerarse como nunca antes. Las células se renuevan, la inflamación se reduce y tu cuerpo recupera su armonía natural. En la próxima parte te mostraré cómo ese equilibrio no solo alivia el presente, sino que puede convertirse en la base de una salud duradera. Llegar hasta aquí es un logro. Hemos recorrido el camino desde la confusión y el malestar hasta entender cómo funciona el Helicobacter pylori y cómo controlarlo de manera efectiva. Lo que al principio parecía una simple acidez o una molestia pasajera, ahora se revela como un proceso que podemos comprender, tratar y superar con ciencia, constancia y autocuidado. Cada paso de este recorrido ha sido una invitación a mirar dentro de tu cuerpo y descubrir que la verdadera salud comienza cuando prestas atención a sus señales. El cuerpo tiene una sabiduría asombrosa. Se cura mejor cuando lo comprendemos. No basta con silenciar el síntoma. Hay que escuchar su mensaje. Cada célula, cada órgano trabaja con precisión para mantenerte en equilibrio. Cuando lo apoyas con descanso, alimentación y medicina responsable, responde con gratitud. La curación no es un milagro externo, sino una reacción natural del cuerpo cuando dejamos de obstaculizar su trabajo y lo acompañamos con conocimiento y paciencia. La prevención es la medicina más poderosa. Mantener una buena higiene, lavarse las manos antes de comer y consumir alimentos bien cocidos son acciones simples que reducen el riesgo de reinfección. Alimentarte de forma consciente, incluir alimentos naturales y realizar revisiones médicas regulares son hábitos que fortalecen tu salud digestiva y te protegen a largo plazo. Prevenir no es vivir con miedo, sino elegir cada día cuidar lo que te sostiene desde adentro. Cuidar tu estómago es cuidar tu vida desde adentro. Es comprender que en esa pequeña cavidad donde comienza la digestión se refleja gran parte de tu bienestar físico y emocional. Cada elección cuenta. Lo que comes, lo que piensas, cómo duermes y cómo enfrentas el estrés. Todo está conectado. Y cuando eliges cuidar de tu cuerpo, también estás cuidando tu mente y tu energía vital. Soy la doctora Clemencia Santos, y si hoy aprendiste algo que puede cambiar tu salud, suscríbete y activa la campanita, porque en los próximos videos te enseñaré cómo regenerar tu sistema digestivo desde cero. Recuerda, no se trata solo de eliminar una bacteria, sino de construir una versión más fuerte y equilibrada de ti mismo. El conocimiento transforma, y tu cuerpo está listo para comenzar ese cambio.